Buenos días familia, ¿qué tal estáis? Sí, sé que estoy súper contento y creo que ya tenéis una idea de por qué. Bueno, antes de empezar a comentaros las especificaciones de la nevera que por fin, tengo ya en mis manos. Y sí, sé que muchos me vais a decir, Fran, que es una nevera, que no te has comprado un Ferrari. Ya lo sé, ya lo sé. Algunos me vais a decir también, Fran, ¿que llevas 2 años viviendo en la furgoneta con una nevera de estas de playa? Pues sí, también, aquí la tenéis. Nevera de playa. ¿Y en 2 años no te da tiempo a comprarte una nevera? A ver, ¿he podido comprarme la nevera? Sí, pero realmente lo que quería era viajar y viajar y viajar, y entonces la pasta me la gastaba viajando. Así que nada, no me enrollo más y dentro intro. Pues voilà, aquí la tenéis. Bueno, ¿qué decir de la nevera? Lo primero, deciros que lleva compresor. Aquí está el compresor, ¿de acuerdo? Y el compresor es un compresor LG de alta eficiencia. Por fuera, la verdad es que tengo que decir que me gusta, es bastante dura, y eso es importante porque ya sabéis que en las furgonetas todo se mueve. Así que es interesante que los materiales, por lo menos a primera vista, parecen muy buenos. Por supuesto, tenemos una asa en este lado y otra asa en este otro lado para poder facilitar la movilidad de la nevera, ya que cuando está llena pesa lo suyo, oye. Esta nevera en concreto son 35 litros. Yo la verdad es que para mí es más que suficiente. Ahora más tarde os enseñaré la capacidad por dentro y veréis que, bueno, para una sola persona yo creo que es, como ya digo, suficiente. Por supuesto tenemos aquí donde va conectado el cable, y podemos conectar un cable de 12 o 24 voltios o bien un adaptador que vaya a 220, si en el caso de que podamos permitirnos cargarla a 220, ¿vale? En esta otra parte tenemos, por supuesto, el panel digital. Bueno, y ahora vamos a verla por dentro. Como he mencionado, esta nevera tiene capacidad para 35 litros. Tengo que decir que ya veis que he metido comida. Aquí tenemos un pequeño tirante para proteger la puerta y evitar que se nos fastidie. Aquí tenemos una pequeña luz, lo cual también está muy bien, ya que por la noche tendremos una cierta iluminación dentro de la nevera y podremos acceder a los alimentos sin estar haciéndolo a ciegas, oye. Y en vez de coger un pepino, acabar cogiendo lechuga. Lo único que voy a echar en falta y que he visto en otras neveras es que tienen abajo un pequeño tapón de vaciado, cosa que esta no lleva, y creo que es una opción muy interesante y que me sabe un poco mal que no la tenga, pero bueno, no pasa tampoco nada. Ya que es portátil, lo único que tengo que hacer de cuando esté bastante sucia es desconectarla de allí, que sé de dónde va, que os lo voy a enseñar ahora, y coger y vaciarla. Es un poco coñazo, pero bueno, al fin y al cabo tampoco lo vas a hacer todos los días. Ahora os voy a enseñar el sistema que yo me monté, y tengo que decir que en aquel momento ya tenía muy claro que quería esta nevera, si no esta, una parecida. Bueno, pues veis, esto es el garaje, ya lo sabéis, ya tengo aquí un montón de cosas. Y bueno, aquí hice esta madera que ya veis que le puse unas pequeñas cintas, ¿vale? Para poder atar la nevera cuando vayamos en marcha y así que esté bien fijada y que no se nos caiga. Por supuesto le hice una pequeña asa aquí, y esta asa básicamente la función que tiene es poder tirar de la madera, ya que es una madera que se desliza, y como veis sale prácticamente hasta el mueble del fregadero. Es suficiente espacio para poder abrir la puerta y acceder a la nevera sin ningún tipo de problema. Bueno, pues ahí la tenemos, ya la hemos puesto en el sitio. Como veis, está medido al milímetro, como aquel que dice. Y bueno, lo que os había comentado, este tirante básicamente es para poder sacarla de aquí y así pues tener acceso a ella y poder abrirla sin ningún tipo de problemas. Ya estáis viendo lo que os estaba comentando, que ahí tenemos una luz que bueno, nos ayuda a ver lo que tenemos dentro y por lo menos no liarla y coger lo que queremos coger, oye. Bien, aquí lo que vamos a aprovechar es voy a aprovechar un poquito para atrás, mejor.
Aquí lo que voy a aprovechar es para comentaros un poquito qué funciones podemos hacer, o sea, qué es lo que podemos hacer en este panel. Vamos a encenderla. Bien, como veis hay bastantes parámetros, así que voy a hablaros un poquito por encima, ¿vale? De la primera cosa que me ha llamado la atención y que obviamente es muy interesante que esté es el estado de la batería, ¿vale? Esto está muy bien porque así podemos tener también una idea de, pues bueno, de la batería de la que disponemos y el consumo que está generando la nevera durante el día, ¿vale? Otro de los parámetros interesantes es el que tenéis dos opciones, o ponerla en máximo y otra en eco. La ventaja de ponerla en eco, por supuesto, es que va a consumir menos vatios, o sea, perdón, menos voltios, y eso hará que por lo menos digamos que la batería dure más tiempo. Otro parámetro que también me ha parecido muy interesante es que aquí a la derecha tenemos tres posiciones que al fin y al cabo son, bueno, es alto, medio y bajo, ¿vale? Y eso lo que hace es como prevenir que la batería, si en algún momento la batería está muy baja, dependiendo del parámetro que elijamos, se parará el compresor y dejará de consumir energía para evitar cargarnos la batería. Eso también es un puntazo. ¿Qué más? Por supuesto tenemos Bluetooth. Como podéis ver, aquí tenéis la aplicación que os estaba mencionando. Es bastante sencilla, pero tengo que deciros que el manual que trae la aplicación es muy pobre y apenas se entiende cómo vincularlo. A mí me ha costado un montón, así que he decidido que os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo donde podéis coger y descargaros un manual que es mucho más amplio y donde sí o sí os lo va a explicar de forma que no tengáis problemas y podáis coger y emparejar la nevera con la aplicación, ¿vale? He puesto las dos flechas para subir temperatura y bajar temperatura. El rango de temperatura va de más 20 grados a menos 20. Ojo, ojo, hago un KitKat, que es que resulta que mientras estaba yo haciendo pruebas, de repente ha aparecido aquí una mona de estas de Pascua, pero ojo, no es una mona de Pascua cualquiera, que va pitada de Nutella. Es que de verdad, me llevan por el camino de la perdición, de verdad os lo digo, me llevan por el camino de la perdición, pero me la voy a comer, no se va a quedar ahí, eso ya lo sabéis. Bueno, aquí arriba en pantalla, como podéis ver, os dejo cómo encontrar la página donde yo decidí comprar la nevera. Yo ya he comprado varios artículos aquí. Aquí, como podéis ver, la verdad es que tiene una gran variedad de neveras y tiene diferentes ofertas bastante interesantes. Yo estuve echándole un ojo a todas las que tenía y al final pues me decanté por una en concreto, que os la voy a enseñar ahora. Es este modelo. Más abajo te pone el precio, que la verdad es que el descuento está muy bien, y todas las especificaciones que ya os he comentado durante el vídeo. Y justo un poquito más abajo tenéis la opción de coger un QR y descargarlo, la aplicación. Es una tienda especializada en un montón de productos relacionados con el mundo camper, y justo un poquito más abajo encima tienen un apartado específico por marcas. Con lo cual, si vosotros tenéis un modelo concreto, podéis pinchar ahí y saldrá lo que esté relacionado con vuestra furgoneta. Pues bueno, ya para finalizar, os voy a dar mis impresiones después de haberla usado a 24 horas. Lo primero decir que una de las cosas que más me preocupaban era, primero, el tema del ruido del compresor. Decía, bueno, como tenga que estar escuchando el compresor ahí, ¿sabes? Como si estuviera, yo qué sé, tuviera una lavadora al lado de la oreja, digo, muy mal. Pero la verdad es que se oye poco, así que por esa parte, genial. Luego el tema del consumo, después de estar 24 horas gastándola y que ayer estuvo un poco nublado, tengo que decir que ha funcionado muy bien y prácticamente la batería no ha bajado del 75%. Así que por otro lado, también genial. Y bueno, poco más que decir. Ya habéis visto que he intentado explicaros lo máximo posible todo lo relacionado con la nevera. Y nada, ya toca gozársela y beber cervecita fría, que eso es una de las cosas que echaba mucho de menos y que por fin voy a poder hacer. Así que nada, como siempre digo, familia, lo más importante ya sabéis que es cuidaros mucho y disfrutar de la vida,